Vamos a obtener ahora analíticamente la demanda individual, ¿no? Pues una función matemática de demanda a partir de un problema de elección del consumidor. Bueno, de lo que vamos a partir es de un individuo que tiene unas preferencias sobre dos tipos de bienes, sobre el bien 1 y el bien 2, cuyas preferencias vienen definidas por una función de utilidad que depende de las cantidades de bien 1 y de bien 2. Este individuo además va a tener una renta disponible, vamos a llamar M, y va a ir al mercado a adquirir bien 1 y bien 2. El precio del bien 2 va a ser un precio determinado, lo vamos a llamar P2, y vamos a ver cómo varía la cantidad que el individuo desea adquirir de bien 1 para cada posible precio distinto. Y esto es lo que nos planteamos entonces. ¿Cómo varía esa cantidad? Es decir, ¿cuál es la función de demanda del individuo para el bien 1? ¿Cuántas unidades desea comprar el individuo para cada posible precio? Bueno, esto es lo que vamos a analizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando el individuo llega al mercado, lo que debe hacer es resolver el problema del consumidor. El problema del consumidor que consiste en encontrar la cesta x1, x2, ¿no? En maximizar la función de utilidad, que depende de x1 de x2, encontrar el x1, x2 que hace máxima la función de utilidad, sujeto a una restricción. ¿A qué restricción? Pues la restricción presupuestaria, que el gasto que hacemos en bien 1 más el gasto que hacemos en bien 2 tiene que ser menor o igual que la renta que tenemos, que al final pues trabajaremos siempre sobre la restricción presupuestaria, que es ese menor o igual con un signo de igualdad. Bueno, pues al resolver dicho problema y al dar valores al P1 y a P2, lo que obtenemos es la cantidad deseada de cada uno de los dos bienes. Si mantenemos fijo el precio del bien 2, pues el que encontramos en el mercado, y vamos observando distintos precios del bien 1, cómo cambia la decisión del consumidor para cada distinto precio del bien 1, podremos encontrar la cantidad que va asociada a cada posible precio, la cantidad de bien 1 que va asociada a cada posible precio del bien 1, y esto será precisamente la función de demanda del consumidor. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer un individuo que va al mercado a comprar tomates, los tomates van a ser nuestro bien 1, y lechugas. Siendo el precio de las lechugas, que va a ser nuestro bien 2, 2 euros cada unidad. Pues cada lechuga nos va a costar 2 euros cada unidad. Nuestro individuo además va a tener un presupuesto determinado. ¿Cuánto? Pues tiene 10 euros para gastar. 10 euros para gastar en lechugas y tomates. Y su función de utilidad viene definida por la función que ahí veis. La utilidad de x1, x2, la utilidad de los tomates y de las lechugas que adquiera será x1 elevado a 0,2 por x2 elevado a 0,8. Es decir, las unidades de kilos de tomate elevado a 0,2 por las unidades de lechuga elevado a 0,8, la multiplicación de ambas nos da el nivel de utilidad que tiene cada determinada cesta para el individuo. Lo que nos preguntamos es, ¿cuánto será la función de demanda individual de tomates? Es decir, el consumidor para cada posible precio de los tomates, ¿cuántos tomates deseará adquirir? Bueno, para hacerlo tendremos que resolver el problema del consumidor que hemos visto anteriormente. ¿Cuál? Pues maximizar la función de utilidad, que en este caso es x1 elevado a 0,2, x2 elevado a 0,8 respecto de x1, x2. Es decir, encontrar la cesta x1, x2 que hace máxima esa función de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria, que será el gasto que hago en el bien 1, que es P1 por las unidades que compro, más el gasto que haga en el bien 2, que será 2 por las unidades que compre, debe ser menor que mi renta, que es 10. Bueno, vamos a resolver este problema. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues en el óptimo, siempre que sea inferior, que en este caso lo va a ser, lo que tiene que cumplirse es que la pendiente de la restricción presupuestaria, es decir, P1 entre P2, sea igual a la pendiente de la curva de indiferencia, a la relación marginal de sustitución. Y además se tiene que cumplir que la cesta x1, x2 esté sobre la restricción presupuestaria, que lo que nos gastemos, P1, x1 más P2, x2, sea exactamente igual a la renta. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones que nos da la cesta óptima? Bueno, primero tenemos que hallar la relación marginal de sustitución. Si recordamos, la relación marginal de sustitución entre dos bienes va a ser la utilidad marginal de un bien respecto del otro. Cuando tenemos el bien x1 en el eje de las x y el bien x2 en el eje de las y, la relación marginal de sustitución que calculamos habitualmente, la utilidad marginal respecto de x1 partido por la utilidad marginal respecto de x2, que será la derivada parcial de la utilidad respecto de x1 partido por la derivada parcial de la utilidad respecto de x2. Si nos vamos a la función de utilidad que tenemos arriba, x1 elevado a 0,2, x2 elevado a 0,8, hacemos la derivada parcial respecto de x1, nos queda arriba, como veis, 0,2 por x1 elevado a menos 0,8 por x2 elevado a 0,8. Lo podéis hallar vosotros mismos, es una derivada sencilla, y abajo pues tenemos la derivada parcial respecto de x2, 0,8 por x1 elevado a 0,2 por x2 elevado a menos 0,2. Un cálculo fácil. Si hacemos unas pequeñas simplificaciones algebraicas, pues esto es igual, simplificando a x2 entre 4x1.
Esa es la relación marginal de sustitución entre los bienes x2 y x1, es decir, la tasa a la que el individuo sustituye bien 1 por unidades de bien 2. En el óptimo tiene que ser igual a P1 entre P2, a la tasa a la que se pueden sustituir los bienes en el mercado. Bueno, pues sustituyendo con los datos del problema, x2 entre 4x1, que es la relación marginal de sustitución, será igual a P1, que vamos a dejarlo variar para ver cómo se relaciona la cantidad de bien 1 con ese P1, partido por el precio del bien 2, que es 2. Y la restricción presupuestaria, la renta monetaria, que es 10, será igual a P1, que lo vamos a dejar variar por la cantidad que se demanda de bien 1, más 2, el precio del bien 2, por x2. Si simplifiquéis esta expresión, no hacéis unos cálculos arriba y abajo, pasamos quitando los cocientes y combinando esas dos expresiones pues llegamos a esta otra expresión que nos relaciona P1 con x1. Despejamos x1 de aquí, tenemos la función de demanda del bien 1. Pues unos cálculos, resolviendo el sistema de ecuaciones simplemente, llegamos a cuánto será la relación entre las unidades del bien 1, x1, y el precio del bien 1. Como veis ahí, las unidades que yo demande del bien 1 serán igual a 10 entre 3 veces el precio del bien 1, que es una relación inversa, como sabemos. Cuanto mayor sea el precio del bien 1, menor será la cantidad que demando del bien 1, y viceversa. Para un P1 más pequeño, x1 será más grande. Esto es la función de demanda individual. Esto es la cantidad de unidades del bien 1 que demando para cada precio. Y la hemos obtenido partiendo ¿de dónde? Partiendo de las preferencias de los individuos, de la restricción presupuestaria y de un precio fijo del otro bien.